saludo a todos los presentes. En este video estaremos dialogando y debatiendo acerca del libro de los 6 estudios de la psicología del Piaget. Para comenzar, estaré presentándoles a los oradores. Cristian Tenazoa, la compañera Camila Solís, Xiomi Vargas, Randa Vázquez y quienes habla, su compañera Felipe. Ahora, estaremos hablando acerca del autor y cuáles fueron sus inspiraciones para crear este libro. Jean Piaget en 1919 se interesó mucho en el psicoanálisis. Después se casó y tuvo 3 hijos, quienes fueron su inspiración para desarrollar el estudio sobre el desarrollo mental del niño. Bueno, ellos fueron el fundamento para sus aportes a la educación y la psicología. En 1955, Piaget creó un centro internacional para epistemología y también a finales del siglo XX propuso una teoría sobre el desarrollo, sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Bueno, como ya dije, a mediados del siglo XX. Y fue denominado desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo es una de las bases fundamentales para la psicología. Se refiere a las diversas etapas que consolidan la capacidad innata del ser humano. Una de las capacidades es pensar, razonar y utilizar las diferentes herramientas mentales. Jean Piaget fue un eminente doctor en ciencias naturales. Posteriormente se integró a los estudios psicológicos y a la filosofía. Vamos a empezar con el primer estudio psicológico. Desarrollo mental del niño, el recién nacido y el lactante. En esta etapa se desarrolla el lenguaje, ya que al no existir un lenguaje oral se descuida el comportamiento por medio de símbolos y señales, lo cual representa un importante proceso en esta evolución que proporciona inteligencia extraordinaria. Primera infancia. Esta etapa comprende desde los 2 a los 7 años. Con la aparición del lenguaje hablado y escrito se acrecenta la intelectualidad en el infante, y es importante mencionar que en esta etapa es cuando el niño aprende a socializar y a representar una historia de manera cronológica, lo cual ayuda en su forma de expresarse, relacionarse y comunicarse. Infancia posterior, comprendida entre los 7 a 12 años. Inicia con el comportamiento escolar, propiamente dicho, es decir, coincide con el principio de la edad de asistir al colegio. En esta etapa se delimitará su capacidad de relación y de afecto, y por consecuencia su intelectualidad se presentará de manera notable. Adolescencia. Este capítulo está manejado como la edad en que los seres sufren una crisis que los separa de la infancia y despierta el instinto sexual, etapa en que la afectividad y la socialización tienen una trascendencia importante. Piaget acoge los principios demostrativos de la ciencia y persigue explicar la naturaleza del conocimiento, siguiéndose a los cánones epistemológicos de su programa de investigación. El programa de Piaget obedece a los principios de inducción. Esto quiere decir que a la demostración de aquel principio de Aristóteles. Produce ciencia. Nos lleva a la verdad, ya que por los enunciados sean verdaderos. Piaget se mantiene a los postulados lógicos y epistemológicos que persiguen en su compromiso de la representación y su búsqueda del conocimiento. Uno de estos temas abordados
la lógica para pensar como un adulto de cultura media, ya que esto se explica porque la razón del niño no está tan desarrollada, o sea, no está a la igualdad de un adulto de cultura media para que el niño pueda pensar de la manera de un adulto. El segundo punto de vista sería desde la psicología y la formación progresiva del carácter y la inteligencia de cada menor. O sea, quiere decir que es un niño pequeño y aún no ha desarrollado completamente su inteligencia, y que en esta etapa es de operaciones más concretas. El tercer punto de vista sería la filosofía de las creencias, cuestionando a la psicología, ya que ante esto el niño se está formando en un debate de epistemología genética. Bien, habías mencionado que hay algunos niños que no son capaces de pensar como adultos debido a su edad, ¿no? Ya, digamos, hay muchos casos que han salido entre colegios, colegas, digamos, ¿no? Y que cierta persona X, comenta que desde niño ha tenido que tomar la responsabilidad de cuidar a sus hermanos pequeños o cuidar de su casa, debido a que sus padres no estaban unidos. Y que según esto, él considera que ya es una costumbre porque está acostumbrado a vivir esa vida. ¿Qué problemas se podría repercutir cuando esta persona, este niño, este infante, crezca, sea adolescente, sea adulto y tenga una profesión? O sea, ¿no estás hablando de qué problema puede repercutir en el menor de criarse con su hermano mayor? No. Estoy hablando de qué problema puede repercutir en la situación de que él tenga que tomar la responsabilidad por su hermano menor, por cuidar su casa, por tener que asumir el papel de un adulto. Creo que estamos hablando de, digamos, madurar a temprana edad, se podría decir, ya que en ese caso el menor no está listo para hacerse cargo de una familia, se podría decir, ya que ese no es su momento, porque se dan los casos de que hay hijos que trabajan y no están estudiando como debe serse, ¿no? Entonces, en ese caso, ya el menor se podría decir que tiene un pensamiento de grande debido al entorno en que se encuentra, ya que, por ejemplo, un menor al sentirse en la obligación de mantener a la casa, de traer dinero a la casa, eso ya se vería en el entorno de que cada menor se está encontrando. Por ejemplo, no vas a comparar a un menor que vive con sus padres, que tienen, digamos, posibilidad económica y que sus padres tengan ese medio para criarlo. El menor se enfoca solo en estudiar, jugar y desarrollar su capacidad mental. En cambio, otro menor que, por ejemplo, sus padres no tengan la misma situación económica y que sus padres en ese entorno le hagan trabajar al menor y que le paran diciendo que, por ejemplo, no hay dinero para esto, el menor se adapta a su entorno y se da las preocupaciones ya de un adulto. Lo que quiere decir que él pierde la capacidad de un aprendizaje para su edad. No pierde la capacidad de la edad, sino, como dijo ella, No el tiene la oportunidad. mismo entorno le obliga a que él desarrolle su capacidad más rápido que el niño normal, que un niño que está criado, como digo, con papás que tienen la posibilidad. Ese niño sí va a desarrollar a su etapa, como mencionó, que hay que etapa, primera infancia, que después infancia, no sé. No, sí, pero el que está ahí o que le va a obligar por el mismo entorno, que no hay posibilidad económica, que sus papás se les van a obligar a trabajar, su capacidad de desarrollo va a ser más rápida, pero no pierde. Y si perdería, sería una persona incapaz. Ya, pero, o sea, yo me estoy refiriendo que, como mencionó uno de los estudios del desarrollo del niño menor, él dijo que de acuerdo a la edad de 2 a 7 años de primera infancia, él adquiere
habilidad de socializar, ¿no? Y si este niño, en vez de obtener la habilidad de socializar con los niños de su edad, de pasar ese proceso, él pasa directamente. ¿Tú qué crees que pasaría si, por ejemplo, ¿no? Dicho niño crece, se hace profesional, ya, todo bien hasta ahí, y este mismo niño tiene un hijo o una hija? ¿Cómo este señor o este adulto puede enseñarle a su hijo o hija qué es lo que está correcto, lo que no, si él o ella nunca ha aprendido de eso? Digamos que no lo puso en práctica lo que él ha pasado en su infancia, pero ya me estás diciendo que el señor crece y digamos que es un profesional. Yeah. Ya claro, ya habrá estudiado, digamos, o se habrá leído para poder enseñarlo a su hija, no por el simple hecho de que no haya pasado por esos momentos, no quiere decir que no sepa a qué edad puede disfrutar, a qué edad puede estar su niña, digamos, madurando mentalmente. Como dicen varios papás de nosotros, yo no quiero que mi hijo o mi hija pase lo mismo que yo, porque a veces muchos papás pasan peores cosas, ¿no? Digamos, a veces en casa, no hay nada que comer, y ellos pasaron eso, y así ellos se meten en la idea de que mis hijos no van a pasar por eso. Entonces no hubiera ningún conflicto. Pero en otro caso sería que el adulto, pero sería no tan probable, porque si el niño progresó, trabajó todo, a sus hijos les va a dar lo mejor. Si no fuera así, es lo contrario. Y en caso de que, digamos, ¿no? Dicho niño no ha tenido la oportunidad de hacer una profesión y esta persona se ha ido por el mal camino, por el camino de las drogas, del alcohol, y termina embarazando a una chica, ¿tú crees que esta persona sea capaz de enseñarle la educación correcta que debe tener un niño, lo que debe hacer, lo que no, si a él solo le han obligado a tomar la responsabilidad de llevar dinero a su casa, de tomar la responsabilidad por sus hermanos? Pero no entendí. Sí, pero sin embargo tú dijiste de que, digamos, a esta persona se le ha obligado a ella ser responsable con sus hermanos. Entonces, puede que no haya aprendido a socializar, a hablar con otros niños, jugar y todo eso. Pero sin embargo ya tus hermanos a los cuales tuvo que cuidar y también brindarles apoyo, ¿no? Y ahora dices que, digamos, termina siendo un drogadicto, un borracho y todo Y no haya eso. tenido hermanos anteriores. No haya tenido hermanos anteriores. De ser así el caso, en algún momento la persona va a tener que pasar esa etapa de infancia. Por eso podemos ver algunas personas que son muy, digamos, inmaduras y cometen muchos errores. Ahora, toda persona, como bien ya sabemos, puede cambiar su actitud y puede mejorar siempre y cuando reciba la ayuda necesaria, ¿no? Pero cuando me estás tratando de decir de que la persona no le va a dar un buen... Ya, digamos No. que la persona se va por el mal camino, ¿no? Yeah. Obvio que no le va a dar el trato que se debe merecer ese menor. No, o sea, digamos que el menor tal vez va a pasar por más cosas que pasó su padre, va a pasar por más dificultades y va a sufrir aún más por lo que ha pasado el padre. Y se va tal vez repetir la misma historia, o va a empeorar la misma historia, o tal vez va a mejorar la historia de ese menor, si es que reflexiona. Todo depende de cómo el niño utiliza su inteligencia, se va desarrollando por esa edad. Ahora que estás hablando, sin embargo, debemos darnos cuenta también de que las personas no vienen sabiendo nada, como también, digamos, el padre no viene sabiendo cómo ser padre, el hijo no viene sabiendo cómo ser hijo, cómo ser hermano, cómo ser estudiante. Entonces ahí aplica la inteligencia. Por ejemplo, Va adquiriendo a través de los tiempos. yo escuché un comentario con el libro de que ayer no cree que nosotros, como dicen, nacemos inteligentes. Todos somos inteligentes y desarrollamos al crecer nuestras capacidades mentales, como ya mencioné, nuestra capacidad de pensar, razonar y utilizar las herramientas mentales, ¿no?
que todos poseemos, solo que nos falta desarrollar más allá. Ahora, punto 3 del estudio de Piaget. El lenguaje y el pensamiento en el curso de desarrollo. La inteligencia, aunada a las operaciones lógicas, va de la mano en relación del lenguaje y el pensamiento, lo cual argumentó Piaget. Existen 3 etapas. La primera, que es en el momento de la primera adquisición del lenguaje, que se da en la etapa inicial. 2, durante la adquisición de las operaciones lógicas, que se da a los 7 años hasta los 11 años. Y 3, durante las operaciones formales y relaciones, lo cual en su constitución permite recién el intercambio interindividual y el comienzo de una vida social. En todo caso, quiere decir que si un niño, por ejemplo, no desarrolla bien su inteligencia lingüística durante la edad que debería estar desarrollando, que es entre los 2 a 7 años, porque hasta donde sabemos, nosotros aprendemos a hablar desde el momento que nuestros padres nos estimulan con un juego que conocemos, ¿no? El mamá, papá, todo eso. Pero si este niño, por decir así, lo consienten demasiado y hacen que el niño resulte demasiado avivado al momento de hablar, esto podría afectar su personalidad al momento de pasar por la adolescencia. Sí, en realidad sí, porque como verás, al momento, en la adolescencia es donde más las personas se comunican, hacen amigos y socializan en sí. Y esto es mediante el diálogo, la comunicación. Y si el niño no aprende a desarrollar su actividad lingüística en su etapa, se le va a hacer muy difícil y digamos que va a ser una etapa un poco pesada, ya que en la adolescencia necesitan amigos, es lo que más va ahí en un momento, pero sin embargo, al ser engreído de esa manera, la regla, pero sin embargo, eso puede cambiar. Es el caso que estás tomando, por ejemplo, que dices que es engreído, ¿ya? Que lo humilla. Ya. Podría suceder, les voy a dar un caso que yo he conocido, algo así con alguien. El bebé, ¿ya? El bebé o cualquier niño va a copiar el tono, la forma en cómo le habla a las personas que están en su entorno. ¿Y cuáles son las personas que están en su entorno? Bien papá, mamá o la niñera. Siempre van a estar ahí en su entorno. Ya. Este caso que les voy a mencionar es de un familiar, porque la bebé sí puede hablar, pero tanto fue la influencia de los padres que lo hablaban de una forma así como si fuera, digamos, ay bebita, con un tono de voz, y la niña mientras crecía, así con ese tono de voz como le hablaban, ay chiquitita, y ella lo acomodó, lo hizo como para ella. Entonces ella hablaba así, esa información en el entorno, y ella habla así, No, pero también yo conocí así con voz, así con una voz medio rara. Así, porque hay unos niños, por ejemplo, la semana pasada conocí un niño que ya tiene 8 años y su desenvolvimiento ante las personas lingüístico no es de un niño de 8 años, porque un niño de 8 años se debe hablar bien. Sin No embargo, totalmente bien, porque según lo que Es que él a veces explicó, hay una problema a partir de los de 7 a 11 años ya sí, debería pero estar desarrollando. yo digo que ya debería hablar más o menos como a su niño de esa edad, porque normalmente ya los niños de 8 años hablan bien. Pero el niño, sin embargo, cuando saluda, en vez de decir hola, dice oa, oa. O sea, no es propio de un niño de 8 años, ¿sí o no? Yo creo que es por parte del engreimiento y eso le puede afectar. Ya, en fin, como estábamos hablando de eso, es del entorno, como el papá y la mamá le enseñan al bebé a hablar, ¿no? A su determinada edad, Ya. 9 años, 5 Pero años. hay otro asunto aparte del engreimiento de los padres, ¿no?
Por ejemplo, yo he conocido casos de niños que tartamudean al momento de hablar, y tengo una experiencia personal de una compañera mía. Ella me contó que, por ejemplo, cuando ella estaba en inicial, su profesora le castigaba ahogándole en el agua, lo que le ocasionó un trauma al momento de equivocarse en inicial. Entonces dije, ¿qué? No le dijeron nada a tus padres. Todo que sus padres no le creían, no había confianza con los padres. Y adquirió un trauma a hablar en público, por lo que ella en secundaria hablaba tartamudeando y prácticamente no se podía desenvolver bien públicamente, no podía comunicarse. Entonces, aparte de esos tipos de engreimiento, casos de engreimiento, traumas, también hay casos de enfermedades que no te permiten hablar bien, que es uno de esos, el síndrome de Down, que hay niños que no desarrollan bien sus habilidades lingüísticas. Entonces podemos decir que hay muchos, de acuerdo al... Posiblemente, pero Como dije, ¿no? También a veces la lengua, el problema del físico, ¿no? hay tratamientos para que el lenguaje se pueda desarrollar. Hace poco, cuando hemos ido a hacer una entrevista a la psicóloga de terapia lingüística y comunicativa, nos explicó que los niños o las personas que tienen problemas para la habilidad lingüística, ella utiliza como terapia de sonidos, con los sonidos de carros para identificar los sonidos de aves, animales, etc. Y también hay prácticas para desarrollar bien el movimiento de la lengua al momento de hablar. Ahora que dices de eso de tratamientos, me acabo de acordar que en las primeras semanas que estábamos con el profesor de comunicación, dijo que para aquellos que no podían pronunciar bien las palabras, o no podían pronunciar bien la R, metan una pizarra en la boca y hablen como normalmente lo harían, y por un minuto, y así cada día, para mejorar su actividad lingüística. Te lo recomiendo muy bien a ti. Claro, creo que ya terminamos con ese estudio. El artículo de la teoría de equilibración de Piaget. Esto es un papel de la conducta explicada por el desarrollo de la niñez y la relación social, y también en lo afectivo. Marca una noción del equilibrio y desarrolla la inteligencia en entender el equilibrio no como un estado, sino como un proceso y a su vez como resultado. Siendo el proceso a lo que argumentó el mayor poder explicativo. Ya, esto se plantea dos grandes problemas, en cómo lo explica la noción del equilibrio y en cómo se explica el propio equilibrio. Bueno, el equilibrio se debe de concebirse como una compensación de las perturbaciones exteriores mediante actividades del sujeto. Esta teoría está basada en una tendencia o cada vez una tendencia mayor. Su teoría asume una posición constructivista, estática o dinámica. El objetivo de la teoría de equilibración es explicar no solo cómo conocemos el mundo en un momento dado, sino en cómo consiste y cómo es lo que cambia nuestros conocimientos, ¿no? En el proceso de nuestra vida. Ya. Voy a darle una explicación, como un ejemplo de la asimilación y acomodación. La asimilación sería el proceso por el que el sujeto interpreta la información que proviene de un medio, pero va a asimilarlo a su esquema que ya tiene anteriormente, que ya lo conserva, ¿no? Y la acomodación sería que es la modificación de un esquema asimilado, de tu esquema que ya tú tienes, y al recepcionar otra información tú lo vas a asimilar, y al asimilarlo lo acomodas para, mejor dicho, actualizar tu nuevas ideas, la nueva información. ¿Qué pasa si no asimilas la situación que te encuentras? Bueno, ¿qué pasa si no asimilo a la situación que me encuentro? Bueno, no podría suceder. A ver, dime tú, Xiomara.
Si tú te encuentras en una fiesta a las altas horas de la noche, Ya. pero tú sabes que debes de regresar antes de las 2 y ves que ya es unos minutos que quedan para que sean las 2. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Te vas a quedar o tú, con la información que tú tienes, que debes regresar antes de las 12, te vas a retirar de ese lugar? ¿Te quedas o te vas? Dependiendo cómo es la persona también sería ahí. Bueno, yo te estoy diciendo, ¿tú qué harías? ¿Tú te quedarías sabiendo que debes de irte? Queda. Estoy segura de que sí se queda. Me ¿Ya? quedo. Ya, mira, si tú te quedas, entonces estás asimilando una información de que muchas probabilidades. Cuando regreses a madrugar a tu casa, te pueden reñir, otros no te pueden decir nada o simplemente das una castigan. excusa, bueno, de reñir y castigar es lo mismo, ¿no? O uno es que das excusa que te pasó algo, dormiste en un lugar y te perdonan, ¿no? Y tú estás asimilando esa información, ¿ya? De que tú, ¿qué probabilidad me puede pasar? Entonces, Y o cuando sea, tú pasas la Espérate, lo acción, que me tratas de decir es que estoy asimilando eso ya. Y para la próxima voy a hacer eso ya que estoy asimilando esa situación. ya, pero para la próxima tú ya verías si lo harías o no, porque ¿qué situación va a pasar cuando ya vuelves a la madrugada? A ver, ¿qué es lo que te Vas pasa? a ver ¿Te qué es lo que te riñiría? conviene Ajá. más. ¿Qué tal cuando vuelves, te castigan, te riñen? Entonces tú no lo volverías a hacer, ¿no? Entonces esa información ya queda, ¿no? ya la has acumulado, que para la próxima no me demoro, ¿no? Que la próxima llego puntual, ya tú ya sabes esa información. entonces tú quieres decir que toda persona es resiliente. Es una persona resiliente. Ya toda Porque, persona no espera, está recibiendo a ver, el año pasado, en las clases virtuales que estuvieron teniendo en la secundaria, se estuvo hablando acerca de la resiliencia, Ya. que quiere decir que tú eres capaz de amoldarte a la situación, ¿sí o no? Se puede decir adaptarse, ¿no? Lo que tú dijiste es un sinónimo, adaptarse a la situación. Sí, nosotros somos capaces de hacerlo eso y ahí hemos pasado ya en el primer artículo, ¿no? sobre el desarrollo mental del niño, que poco a poco va desarrollando capacidades de tal edad a tal edad. De nuestra compañera de lenguaje, ya también va resolviendo capacidades, ¿no? Lingüísticas, como tú dijo. Esto de la asimilación y adaptación sucede en animales. Se podría decir que sí también. Creo que es como que un instinto Ajá, animal. es un que instinto, tenemos. porque mira, acá hay una explicación. Escúchame, digamos que a un animal le llevan a lo que no es su hábitat de no sé qué y muere por eso. Digamos que ese animal no se adaptó, no asimiló a lo que al entorno donde se encuentra. Ajá, no sabrá adaptar. Lo que pasa es que tú te estás refiriendo a la selección natural. Ajá. Nosotros estamos hablando en el aspecto de la psicología, no de la selección Sí, natural. del hábito. porque en este libro, de esta teoría, estamos hablando sobre el desarrollo cognitivo, desarrollo mental, ya, de un niño. Por ejemplo, les doy un ejemplo más rápido y preciso. Un niño que está pasando, por ejemplo, un niño en su casa tiene una mascota. Y esa mascota fue criado cariñosamente, es cariñoso, alegre, todo. Y el niño, al ver, ya digamos, póngale una edad, 6 o 7 años, ese niño creo que ya es pensante, pero no como una persona mayor, ¿verdad? Ya no es razonable como una persona mayor, pero sí es pensante, ¿no? Es curioso. Y ve que su mascota es un perro, ¿ya? Es un perro. Y lo cariña y todo. Y un día se va a pasear y en la calle encuentra un perro. ¿Qué es lo que hace el niño? Por curiosidad se va a acercar, ¿ya? Véanlo de esa manera, se va a acercar y va a querer acariciar al perro. Pero el perro es un perro callejero y los perros callejeros no son cariñosos, son bravos, ¿ya? Por el mismo ambiente, ¿no? Que se tienen que adaptarse, son bravos. En el mismo lugar Ah, que se puede hacer así. y el ejemplo que le quiero dar es que es bravo. Y el niño de 6, 7 años, al ver esa situación, esa reacción del perro, se va a Absorbe la asustar. No, información aparte. espérate, ajá. Se va a asustar. ¿Ya? Y ahí es donde aplica la asimilación. Esa información que está dando, como dijiste, va a aplicar
ay, Así ese que perro, no debo tocar ajá, perros de la calle o algo no, así. exacto. No todos los perros son como los míos. Exacto, como dijo Fiori, no todos los perros son cariñosos. Esa es una información que le va a acomodar a su antiguo esquema. ¿Y cuál era su antiguo esquema? Que sí, los perros Todos los eran perros cariñosos. eran cariñosos. Exacto. Pero con esa nueva experiencia está acomodando su esquema de vida. O sea, se podría decir que cada día estamos asimilando las cosas. Día a día Exacto, estamos día a pasando por asimilación. día estamos haciendo igual como la pandemia, ¿no? Estamos Nos día a hemos día. tenido que acostumbrar al a- estudio virtual. Exacto, a la educación tenemos virtual. que asimilar y después acomodar. Por ejemplo, ¿no? Acá dice que no hay asimilación sin acomodación, pero la acomodación tampoco existe sin una asimilación sin mental. Ya. Listo, todo Bien, entonces voy a hablarles un poco acerca de del último estudio que nos indica el libro de Piaget, que vendría a ser la génesis, estructura de la psicología de la inteligencia. Bueno, para entender cómo aborda el estudio de la construcción de las estructuras cognitivas, tenemos que entender primero cuáles son los principales conceptos, ¿no? Ya, en la estructura podemos decir que es un sistema regido por leyes de totalidad, lo que quiere decir que no hay leyes, diferentes leyes o propiedades como de los elementos del sistema que conceptualizan el equilibrio móvil. También se podría decir que la estructura se corresponde con la organización de la actividad intelectual, que preside y dirige la formación de la seriación efectiva, debe ser inferida de acuerdo a la personalidad de la persona. Otro de los conceptos importantes que vemos en este estudio podría ser las regulaciones, las actividades más complejas del ser humano, que tienes que regular cómo son las conductas o las situaciones, ¿no? Creo que eso sería todo de parte del estudio de la génesis y la estructura. Bueno, Aunque en este estudio también se practica bastante del equilibrio, como mencionaste anteriormente, Sí, es un tema muy tenemos bonito. que, creo que se relacionan bastante porque, como dicen, ¿no? La estructura y el equilibrio, tenemos que estructurar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, de acuerdo a lo que nos han enseñado desde niños, para que el equilibrio venga a funcionar también cuando pase al futuro, nos podamos amoldar a las situaciones futuras. Sí, esta no se trata de emociones. Claro. Podría decir, sí. Porque mira, digamos, ¿no? Cuando eres niño, tú pasas una situación triste o una situación complicada. Ya, pongamos esto, tenemos una tarea difícil de matemáticas. ¿El niño qué hace? Pide ayuda a su madre, a su padre, a su hermano mayor. Pero cuando un adolescente pasa por eso, ¿qué hace? Busca ayuda en sus amigos. Entonces tiene diferentes equilibrios de emociones cuando ya una persona puede, por decir, madurar, ya no busca ayuda de sus padres, sino de sus amigos, de sus profesores o de personas que no sean de su entorno familiar. Bueno, creo que llegando a la conclusión según los 6 estudios de la psicología de Piaget, hemos llegado a la conclusión de que la psicología se desarrolla de acuerdo al aprendizaje a través del tiempo de las personas, ¿no? Desde niños, desde infantes, desde De lactantes. acuerdo al entorno en que se encuentra. También y se involucra bastante Y el hay- entorno y exacto. los aprendizajes que se van adquiriendo, esto van cambiando, se van modificando, van creciendo de acuerdo al tiempo que va transcurriendo. Pero antes de eso tiene que desarrollar sus capacidades mentales. Claro, por eso, cuando van creciendo, ellos van desarrollando sus capacidades mentales y sus capacidades, sus otras Sus capacidades. razones lógicas. Así es. Exacto. Para que sea una persona, no sé quién dijo, usted dijo razonable y lógico, ¿no? Ajá. Una persona razonable y lógica. Y eso debemos ser todos. Debemos ser. Muchas Por gracias. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que eso gracias. sería todo de nuestra mesa redonda y de nuestro debate interno que hemos tenido acerca de los libros, acerca del libro y los 6 estudios. De Jean Piaget, ¿no? Espero que les haya agradado nuestra mesa redonda.